Buenos días, bendiciones para todos, cordial saludos. Les habla Rolando Ortiz, un servidor más en el Evangelio, trayendo hoy un video de gran importancia. Hoy vamos a tocar un tema importante sobre el ministerio que fundó nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica viene peleando esta primacía. Ellos dicen que ellos son la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Pero lo primero que hemos de hacer es examinar las escrituras, si tal dicho, si se encuentra en la Biblia. Lo primero es mirar dónde nace el sacerdote. Lo segundo es examinar si es vigente para estos tiempos. Vamos a hacer un recorrido en el Antiguo Testamento de donde surge o nace el sacerdote o el sacerdocio. La tribu de Leví, cuyos integrantes son los llamados levitas, es una de las 12 tribus de Israel. Se trata de los descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob. Según la Biblia, los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo, y luego del templo de Jerusalén eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo, donde ejercían ministerios desde los 20 años hasta los 50 años. En otra edad no podían hacerlo, excepto para hacer la guardia en el templo, junto a sus hermanos, que fueron tomados para el servicio de Dios en lugar de los primogénitos, y fueron dados a los sacerdotes para ayuda. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, y fueron dados a los sacerdotes para ayuda. Serán pues míos los levitas. Esto lo encontramos en Números capítulo 13, versículo 2. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Números capítulo 8, versículo 16. Moisés y sus hermanos, o más bien y su hermano, Moisés y su hermano, Aarón, fueron levitas según la Biblia. También Miriam, Samuel, Ezequiel, Esdras y Malaquías fueron descendientes de la línea de Leví. Aarón fue consagrado como el primer sumo sacerdote de Israel. Sus descendientes, también levitas, todos ellos constituyeron una auténtica clase sacerdotal, conocida como el Conaim. La clase sacerdotal de los Conaim compone una familia dinástica dentro de la tribu de Leví, y debido a ello, a todos los Conaim tradicionalmente se los considera ser levitas, pero no todos los levitas son Conaim. Luego que el sacerdocio se convirtió en prerrogativa de los descendientes de Aarón, los demás levitas asumieron una función secundaria en las ceremonias, más la posición de los levitas en el campamento de las 12 tribus de Israel fue siempre estratégica, ya que el Señor les ordenó vivir alrededor del tabernáculo.
y solicitó que solo los miembros de esa tribu se dedicase a su servicio en exclusividad, dada su condición sacerdotal y responsabilidades en lo concerniente a decisiones de naturaleza política. Los miembros de la tribu de Leví constituyen un grupo diferenciado del pueblo de Israel, pero a su vez respetado por el mismo una vez que Josué condujera a los israelitas a la tierra prometida. Los levitas fueron la única tribu que recibió ciudades, pero la que no se le permitió ser dueña de tierra, dado que el Señor Dios de Israel es su herencia. Los levitas no poseían tierra, no poseían ninguna heredad, no poseían ningunas tierras. Ninguna heredad poseían los levitas, dado que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. Adoración, alabanza, sacrificios y ofrendas. Y otros, aunque no poseían tierras, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Una parte de ella era destinada a los levitas, quienes la tomaban para sus propias necesidades. Los levitas ejercieron el sacerdocio también en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Reino de Judá, hasta la desaparición de él mismo en los términos. El sacerdote y levita eran sinónimos históricamente. Los levitas constituyeron la clase sacerdotal del judaísmo y poseían derechos exclusivos para aprender y enseñar la Torá a las demás tribus. Luego de la destrucción del templo de Jerusalén, los privilegios y responsabilidades de los levitas se resumieron en la lectura de la Torá, en las sinagogas y a diversas actividades litúrgicas y rituales. Todo este recorrido que estamos haciendo a través de este estudio es para darnos cuenta de dónde nace el sacerdocio. Es muy importante para la persona que está viendo el video que no lo corte allí al inicio, sino termínelo de observar, de escuchar, apunte las citas bíblicas para que pueda haber una claridad en su mente, en su corazón, de a dónde nace el sacerdote, quién consagra al sacerdote y si es vigente para este tiempo el sacerdote. Referencias de donde se encuentran todo el sermón que hemos leído hasta el momento. Lo encontramos en Génesis 29:34, Números capítulo 8, versículo 5 al 26, Josué capítulo 13, versículo 33, Deuteronomios capítulo 18, versículo 2. ¿Dónde nace el sacerdocio levítico? Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 32, versículo 26, y Éxodo capítulo 32, versículo 29. Ahí son consagrados como sacerdotes por Moisés, pero también Dios los castigó por el pecado de haber hecho el becerro que formó Aarón. Cuando llegamos al libro del profeta Malaquías, ahí cambia un poco la historia del sacerdocio leví, porque ya ellos habían entrado en esa desobediencia de no cumplir todo lo que Dios les había ordenado. El profeta Malaquías nos revela toda la historia del juicio contra Israel, quiere decir que contra el sacerdote. En el capítulo 1, versículo 1 del libro del profeta Malaquías nos dice: profecía de la palabra de Jehová,
contra Israel por medio de Malaquías. En el capítulo 2 del mismo libro del profeta Malaquías, versículo 1, también nos revela ese mandamiento, o sea, ese juicio que cae sobre este pueblo, esta nación. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. En el libro del profeta Malaquías se trata únicamente y exclusivamente del juicio contra los sacerdotes de Leví. Era la tribu de Leví. Habían entrado en una desobediencia y todo el libro nos revela el juicio. Este libro del Antiguo Testamento no es para pedir el diezmo, como la mayoría de denominaciones se sujetan a esta cita bíblica de Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 11, para pedir el diezmo, y que si no diezman, cae maldición sobre la persona. Este no es el tema que vengo tocando en esta mañana, pero está en el libro del profeta Malaquías, porque gran cantidad de personas se han aprovechado de este tema para pedir el diezmo. Dicen que aquí Dios manda maldición sobre toda aquella persona que no diezma, pero ya lo hemos visto en Malaquías 1:1, que se trata sobre el juicio de la nación de Israel. También lo confirma Malaquías capítulo 2, versículo 1. Este pasaje es mal interpretado de Malaquías capítulo 3, versículo 8. El profeta nos revela todo el juicio contra Israel, es decir, contra los sacerdotes. No es para pedir diezmos, no es para pedir primicias. Esto está muy claro, está mal interpretado el versículo en muchas partes por muchos ministros y pastores. Está mal interpretado este pasaje bíblico. Seguimos en el estudio de el ministerio de sacerdotes, conociendo el ministerio que Dios nos dejó a través de las Escrituras. Escudriñemos en el Nuevo Pacto que nos revela la Biblia. En estos tiempos es muy común escuchar en las iglesias al pastor o líder llamarse levita, y lo hacen con el fin de sustentar y recibir derechos que no les corresponden, porque ya no están vigentes, como son el diezmo y las primicias, y los sacerdotes ya no están vigentes para este tiempo. Quiere decir, ya no hay templo, no hay sacerdotes. Tenemos que saber que ya no estamos en los tiempos de estos sacerdotes, ya que el sacerdocio fue cambiado a Jesucristo. El último sacerdote de la línea de Aarón fue Juan el Bautista. Muchos estudiosos de la palabra niegan que Juan era sacerdote. Véase el estudio de Juan el Bautista, un sacerdote por derecho propio, en la sesión del tema. Él fue sacerdote con todos los derechos de herencia según la ley de Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 9. Y por su madre Elizabeth, Lucas capítulo 1, versículo 5. También su padre Zacarías, Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Vemos que Abías era nieto de Aarón, y en Lucas capítulo 1, versículo 5, vemos que Zacarías se encontraba haciendo el servicio en el templo, porque era descendiente del orden de Abías. Estos estudiosos de la Biblia atribuyen solamente como labor del sacerdote el echar incienso en el templo. Pero Juan no vino a realizar esa labor. Él vino como representante del mundo a pasar los pecados a Jesús, la ofrenda por el pecado, cuando Juan lo bautizó en el río Jordán.
La labor que tenía el sacerdote del Antiguo Testamento era de presentar la ofrenda del pecador y del pueblo a Dios. Luego que se realizaba este sacrificio por los pecados, la persona o el pueblo quedaba libre de pecado. Esto lo podemos examinar allá en Levíticos capítulo 4, versículo 1 al 35. Si nuevamente la persona pecaba, nuevamente tenía que ofrecer sacrificio por ese pecado. Y la expiación por el pecado del pueblo se hacía anualmente. Juan, después de cumplir su labor, no pone ningún obstáculo al camino de Jesús o a la de Jesús. En el Evangelio de Juan 3:30 nos revela y nos dice: es necesario que Él crezca, dice Juan el Bautista, pero que yo mengue. Cuando Juan muere decapitado por orden de Herodes, que eso lo vemos en Mateo capítulo 14, versículo 10, este ya había acabado su misión, que era la de preparar el camino y bautizar a Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 13. Al morir Juan termina el sacerdocio arónico o levítico, según la ley. Aquí nos revela el pasaje de Mateo 3:13. Al morir Juan termina el sacerdocio arónico o levítico según la ley. Algunos dirán: pero Juan el Bautista no era sacerdote. Esto es muy claro, porque la Biblia nos revela que era profeta. Lo dijo el mismo Jesús. Jesús dijo que Juan el Bautista era el último profeta, el más grande, pero hay que escudriñar las Escrituras para examinar dónde toma Juan el Bautista la porción de sacerdote. Ya lo he leído, de herencia de Abías. Eso lo vimos en Primera de Crónicas capítulo 24, versículo 10. Y Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 9. Para corroborar lo de Juan el Bautista como profeta dicho por nuestro Señor Jesucristo, la pregunta que algunos se harán cuando en el estudio digo de que Juan Bautista era sacerdote según el orden de Abías, en Lucas 7, versículo 28 dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí este capítulo nos revela de que Juan el Bautista era profeta, pero cuando leemos Éxodo capítulo 21, versículo 1, 9 y Primera de Crónicas 24, 10, nos damos cuenta de que Aarón era nieto, Zacarías era nieto de Abías. Por eso era que Zacarías se encontraba haciendo el servicio en el templo. Entonces, ahí toma la porción Juan el Bautista como sacerdote según la línea que venía desde la antigüedad. Lucas capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Como dije anteriormente, el pueblo de Israel abusó de este sacrificio, ya que como había esta ley, pecaban y luego se presentaban al sacerdote con su ofrenda para ser perdonados, pero Dios vio esto con desagrado. Para estos tiempos está pasando lo mismo. Lo mismo está pasando para estos tiempos. La gran parte de la humanidad practican el pecado
por una u otra causa. Pero al ir a misa y al confesarse con el sacerdote, ya ahí queda perdonado los pecados, porque la Iglesia Católica asume de que ellos tienen el poder de perdonar los pecados. Quiere decir que ellos están haciendo conexión con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se presentaban animales para la expiación de los pecados. Cuando había esa expiación por el pecado, ya quedan redimidos los pecados. Lo mismo está pasando para estos tiempos. La persona llega donde el sacerdote, confiesa sus pecados y el sacerdote, con el poder que le otorgó el Papa, perdona los pecados. Quiere decir que es la conexión desde el Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos aclarando acá en este estudio, para mirar si todavía sigue vigente el sacerdote. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Jehová, nuestro Dios, ya estaba cansado de todos esos sacrificios de animales que se presentan anualmente por la expiación del pecado. Ya aquí el profeta Isaías nos revela de que Dios estaba en desagrado con lo que estaba practicando el pueblo. Y eso también aplica para hoy, para estos tiempos. Dios no se está agradando con que el pueblo peque y el sacerdote le perdone los pecados para que el pueblo vuelva y entre en la misma contaminación. Esto es lo que nos revela Isaías capítulo 1, versículo 11. La ofrenda de machos cabríos no era perfecta y tenía que ser realizada cuantas veces pecaban. Mire qué interesante está el estudio. La ofrenda de machos cabríos no era perfecta. Quiere decir que Dios nunca vio a la perfección lo que el pueblo de Israel, es decir, el sacerdocio leví, estaba practicando en la antigüedad. También aplica para estos tiempos. Hoy en día no se mata el animal, no se hace expiación para los pecados, pero sí es muy parecido. La persona va, se arrodilla ante el sacerdote, confiesa sus pecados y el sacerdote allí le perdona sus pecados, él queda libre. Anteriormente se hacía anualmente. Hoy en día se hace las veces que la persona quiera. En cambio, Jesús en su bautismo se presenta como la ofrenda perfecta por el pecado. Luego, en la cruz, pagó por ello. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, ya queda abolido toda esta antigüedad, todo este recorrido que venimos haciendo de expiación por los pecados, de ofrecer animales anualmente por el pecado del pueblo. Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 10. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo, luego he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita
lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Quiere decir que la expiación o el holocausto que se practicaba en la antigüedad, Dios no quiso nada de esto. Esto nos lo está revelando el capítulo de Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10. Jesucristo fue la ofrenda perfecta, una vez hecha para siempre. También añade en Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificados. Una sola ofrenda, una sola vez presentado. Cuando Dios se humanó y se dio a sí mismo por rescate de todos, no se presentó sino una sola vez, pero en la antigüedad se presentaba anualmente, porque las personas, el pueblo no cesaba de pecar. Entonces, como Jesús no era un sacerdote terrenal, según el orden de los levitas, sino que era un sacerdote según el orden de Melquisedec, nombrado por Dios sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 6. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, así tampoco Cristo se glorifica a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También podemos ver el nombre de Melquisedec en Génesis capítulo 14, versículos 17 al 19, Salmos 110, versículo 4, y Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10. Es así que Jesús tiene un sacerdocio inmutable que permanece para siempre, y al haber un nuevo sacerdote también hay un cambio de ley o de pacto. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y añade Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 13. Ahora bien, el punto principal. ¿Cuál es el punto principal? Lo vamos a leer en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 13. De lo que vengo diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora
tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiere sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y no me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mire que Jesús ya deja invalidado toda la antigüedad. Él se ofreció una vez. Él se olvida de todos nuestros pecados cuando nosotros le aceptamos y queremos seguir una vida en santidad, aceptando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo allí en la cruz. Ya no hay necesidad de estar confesando nuestros pecados ante los sacerdotes o haciendo expiación por ellos o sacrificando animales. Ya esto quedó todo abolido acá en el Nuevo Testamento. Jesús es el nuevo pacto. Jesús es el que se presenta a sí mismo, el que se da a sí mismo y derrama su sangre por el pecado de toda la humanidad. Entonces la ley, por así llamarlo, que escribió Dios en el mundo o en el nuevo pacto, están en nuestro corazón, y es la ley del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. También lo podemos ver allá en Romanos capítulo 10, versículo 4, donde dice que el término de la ley es Cristo Jesús para toda justicia. Y termina todo. Quiere decir que ya no podemos practicar ese Antiguo Testamento. Aquellas personas que están practicando el Antiguo Testamento están bajo la ley, y si están bajo la ley, cayeron de la gracia. Tenemos que entender que ya no estamos bajo la ley, que nos condenaba a muerte y maldición, sino en la ley del Espíritu, que nos libra del pecado y de la muerte. Porque al morar el Espíritu Santo en nuestros corazones, significa que ya no tenemos pecado, porque el Espíritu Santo nunca va a morar donde hay pecado. En la primera carta a Timoteo y segunda carta de Timoteo y la carta a Tito, ahí encontramos el orden ministerial, y Efesios capítulo 4 versículo 11 lo confirma. ¿Cuál fue el orden de los ministerios anunciados por el apóstol Pablo? Y el único orden establecido por nuestro Señor Jesucristo: ya no hay sacerdotes. Para el único orden que dejó nuestro Señor Jesucristo, ya no pueden haber sacerdotes. Esto es añadido por la historia, no es y nunca fue inspiración de Dios. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel
no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Mire que la ley y el sacerdocio sí fue abolido. ¿Cuántos predicadores hoy en día, defendiendo la creencia católica, nos leen la antigüedad, Levíticos, apoyándose en esos temas, en esos términos, queriendo darnos a entender que todavía para estos tiempos sí hay sacerdotes? Pero ya hemos hecho un recorrido a través de la escritura, a través de este estudio bíblico, y nos está declarando de que ya el sacerdocio leví, según el orden de Aarón, fue terminado en Jesucristo. Ya no hay más sacerdotes, no hay papa. Empezando que la palabra papa no se halla en la escritura. Según la creencia católica está en la historia. Pero el cristiano verdadero no depende de la historia, depende de la voluntad de Dios. Recuerde que no es del que quiera ni del que corra, sino al que Dios se le revele o del que Dios tenga misericordia. La persona puede leer 1000, 2000 libros a través de la historia, pero si no tiene revelación de Dios, ¿de qué le sirve? Recuerden que la mucha letra mata, dice por allá en el libro de Proverbios. Dios no dejó sacerdotes para su ministerio, ni a un papa. Si usted lee las cartas pastorales, las 3 cartas pastorales, que es primera y segunda de Timoteo y Tito, solo habla de obispos y diáconos, y la palabra obispo es un sinónimo de pastor. El sacerdote fue en el antiguo pacto. Jesús reemplaza el antiguo pacto, hecho una vez sacerdote para siempre. Lo más interesante es la cantidad de versículos con la revelación de sacerdote. De Génesis a Malaquías hay 663 versículos mencionando el nombre sacerdote. Y eso que estamos hablando del Antiguo Testamento nomás. Rescatando a un sacerdote de todos estos 63 versículos que nos revelan el nombre de sacerdote. Esto es a Melquisedec, allá en el Génesis, rey de Salem. Para el Nuevo Testamento nos encontramos con 148 versículos que nos revela el nombre de sacerdotes. Se pueden rescatar algunos con nombres propios que obedecieron. El primero de los rescatados es Zacarías, padre de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 versículo 5. El segundo rescatado es Simeón, el que bendijo a Jesús y a sus padres. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 34. El tercer rescatado es Nicodemo, el principal de entre los judíos. También lo hallamos en Juan capítulo 3 versículo 1. El cuarto rescatado es José de Arimatea. Esto lo encontramos en Juan capítulo 19 versículo 38. El quinto es Gamaliel. Hechos capítulo 19 versículo 38. Y el número sexto es el perfecto sin mancha y sin arruga, sin contaminación y sin pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hallamos en el libro de Hebreos capítulos 5 y 7. En total son 811 versículos con el término de sacerdote. Miren la cantidad de textos que nos encontramos en la Biblia con el nombre de sacerdote, rescatando los que ya leí con nombre propio
y el último de todos, sin mancha y sin arruga, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que ser admiradores y obedientes para aceptar el sumo sacerdote inmutable, sin errores y para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Para estos tiempos hay una gran mentira que está confundiendo a miles de personas que por no investigar se han dejado arrastrar por doctrinas erróneas. En el libro de Números capítulo 8, versículos 24 al 26, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero miren lo que dice el versículo 25. Esto es lo que está invalidando la Iglesia Católica. Esto no lo está leyendo la Iglesia Católica. En lo personal yo no lo he escuchado. Han salido muchos defensores de la creencia católica, pero este tema no lo habían tocado. ¿Dónde empieza el sacerdote y dónde termina? Ya creo que el estudio ha sido muy claro, ha sido con citas bíblicas, ha sido a la luz de la Biblia. Esto no es inventado por mí. Yo no estoy inventando nada que no esté escrito en la Biblia. Mira que ya leímos Números capítulo 8, versículo 24. Dice que los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero mire lo que dice el versículo 25. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán, nunca más. Y hoy en día hay predicadores defendiendo la enseñanza católica, se aferran del Antiguo Testamento, pero no han leído estos capítulos, esto lo evaden. Dicen que a los 50 años ya no es permitido que el sacerdote entre al templo, según el orden del ministerio de Leví. El versículo 26 dice, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harán con los levitas en cuanto a su ministerio. Quiere decir que cuando un sacerdote en la antigüedad entraba a la edad de 50 años, ya no podía ejercer su ministerio como sacerdote. Lo único que podía hacer era servir de guardia afuera del templo, cuidar el templo a las afueras. Y este tema tan importante jamás mencionado porque no se ha mencionado, yo no lo he escuchado, en lo personal no lo he escuchado. He escuchado predicadores defendiendo la fe católica, pero yo no he escuchado el tema de dónde nace el sacerdote y a dónde termina. Y este tema tan importante lo habló Dios a Moisés, que este era el orden. Eso lo vemos en Números capítulo 8, versículo 23. Ahí dice Dios a Moisés que ese era el orden. De los 25 años servirían en el servicio del ministerio del tabernáculo, pero a los 50 años ya se apartarían para servir de guardia en las puertas del templo. Miremos qué error tan grande de la creencia católica. Luchan por una creencia católica y es una creencia totalmente falsa, porque si nosotros cogemos todo lo que venimos estudiando acá, dónde nace, dónde empieza el sacerdocio y dónde termina, miremos que no hay comprobación de que sí hayan sacerdotes para este tiempo. El problema no es el católico o que nosotros estemos odiando al católico. No, señor, en ninguna manera. El problema es la doctrina, lo que se está enseñando internamente el católico.
Si la Iglesia Católica quiere hablar con la verdad y sujetarse a las Escrituras, lo primero que debe hacer es cambiar el nombre de católico a cristiano. Católico no se halla en la Biblia, cristiano sí se halla 3 veces en la Biblia. Lo segundo es obedecer tal como está escrito. Lo tercero es que para estos tiempos no hay sacerdocio, no hay sacerdotes, no hay curas, tampoco hay papa. En la antigüedad no hubo papa. El papa fue injertado para estos tiempos en la historia. Esto fue creación de hombres, esto no fue inspiración de Dios. La Biblia no se refiere en ninguna cita, en ningún capítulo bíblico a papa. Y todo lo que no se halla en la Escritura, ¿por qué lo tenemos que creer? La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6 dice que no debemos pensar más de lo que ya está escrito. Cuarto, si todavía hubiese sacerdotes, oiga, si todavía, hagamos un ejemplo, para estos tiempos, vamos a hacer un ejemplo si todavía hubiesen sacerdotes, curas, sacerdotes, lo están haciendo mal, la práctica está errada. Hoy en día hay curas, sacerdotes, con más de 50 años, ejerciendo el ministerio. Quinto, el papado, el papa. Pasan de los 60 años y la orden es muy clara. Dios dijo a Moisés que más de 50 años ya no servirían más en el ministerio. La orden viene de Dios. Números capítulo 8, versículo 23 al 24. Léanlo hasta el 26 para que lo puedan entender. Y todavía hay personas, predicadores, enseñando y se apoyan en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, diciendo de que sí podemos confesar nuestros pecados al sacerdote. Y mire todo lo que venimos estudiando acá. El orden es hasta los 50 años, pero el papa o el papado se pasa de los 60 y todavía ejercen el ministerio dentro de las iglesias. ¿Por qué ellos no lo están haciendo tal como lo dice el Antiguo Testamento? Si es que se van a sujetar a esa antigüedad. Porque ya hemos leído que sacerdotes para estos tiempos no hay. Quiere decir que los curas o sacerdotes o quizás hasta el mismo papa o en el papado que se pasen de más de 50 años deben de servir, pero de guardia en el templo afuera, pero no ministrando dentro del templo. Esto es lo que venimos leyendo. Esto es lo que no está haciendo el papa. Tiene más de 60 años y es mencionado por la creencia católica y por la historia como padre espiritual, que tampoco se haya conectado en la Biblia, en ninguna estancia. Hay ningún versículo que nos corrobore con el término que un humano es padre espiritual. Y no obstante a esto, ¿cuántos sacerdotes hay con más de 50 años y todavía celebrando misas? ¡Qué error tan grande! Pero este estudio no es para juzgar a nadie. Estoy enseñando a la luz de la Biblia. No estoy inventando nada. Todo está en el estudio. En todo el recorrido del estudio bíblico que hicimos desde que inicié el estudio, están con citas bíblicas. Toda palabra que hablé está con cita bíblica. Todo está apoyado en la Biblia. Apunten todas esas citas bíblicas que di en el estudio, comprueben ustedes mismos.
Números capítulo 8, versículo 23 al 26 está en la Biblia católica. Yo lo leí de la Reina Valera 1960, pero yo le invito a usted que lo lea en la Biblia católica, porque lo va a encontrar de la misma manera, escrito de la misma manera, de que la persona que pase ya, que ya llegue a los 50 años, ya no puede servir en el ministerio. Comprueben ustedes esas mismas citas que les estoy dando allí, recordando la orden del apóstol Judas. Capítulo 1, el único capítulo que se halla en la carta a Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es lo que yo hago día tras día al montar mis videos. Contender decentemente con amor, no odiando a nadie, a través de la escritura, por la fe que se haya escrita en la Biblia. Yo sé que van a venir muchos comentarios, pero amigo católico que me escucha en este día, que es la correcta verdad que nos revela la Biblia. Lo que yo vine leyendo en ese estudio es muy bueno que ustedes lo examinen en sus casas. Yo no inventé nada, todo está conectado con la escritura. Nunca se había escuchado tal tema, pero es muy importante tocar todos los temas que se hallan en la Biblia. Es de más provecho y de más bendición, y para la salvación hablar la única verdad que hay en la Biblia, que 1000 mentiras para perdición. Es mejor colorado un rato que pálido toda la vida. Este video no es para contender, no es para un debate como algunos creen, es con amor y dedicación. Amo al católico porque la perfección del cristiano es el amar. La palabra de Dios dice amar a vuestros enemigos. El católico para mí nunca ha sido un enemigo. El católico es una persona que, así como yo una vez estuve embolatado, pero gracias a la misericordia de Dios hoy puedo decir que soy libre. La palabra de Dios hace un énfasis y dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amo al católico, respeto su tradición, pero lo que sí no comparto es su creencia. Eso sí, lo que no comparto yo. Yo comparto con el católico en el mundo, porque no compartir con ellos sería abandonar el mundo e irnos a otro planeta. Lo que sí no comparto con ellos es la creencia, lo que se está creyendo, lo que le están enseñando allí en la doctrina católica. Este era todo el tema que quería compartir con ustedes en este día. Vuelvo y repito, esto no es para debatir con nadie, esto es enseñando a la luz de la Biblia, con mucho amor, mucha dedicación. Bendiciones en este día, en el nombre de Jesús.